Log machine, that's cool. Yeah. Es la soberanía, estúpido, evocando los tiempos de Clinton, que fue cuando se lanzó la memorable frase "la economía, estúpido", que no incluía inicialmente un verbo, y hasta donde yo sé, solo podemos especular sobre a quién iba dirigido este insulto. Esta no muy sutil frase acompañó de manera célebre la que para entonces era la nueva etapa financiera del capitalismo. Fase caracterizada por una matemática financiera que realiza predicciones de inversiones como en una gran timba especulativa. Volviendo atrás en la historia, el capitalismo se remonta a un saqueo primordial de América, nuestro continente, lo que catapultó la idea de hacerse la América y luego evoluciona a la idea de hacer el sueño americano. En algún punto, bueno, vamos a hacer, pero siguiendo con esta historia, posteriormente el capitalismo se fortaleció con nuestra fuerza de trabajo, que es el verdadero capital. En algún punto de esta historia se establece
las deudas soberanas como mecanismo de control de los imperios sobre las naciones de la periferia. En resumen, la deuda la sufren los pobres, haciendo más ricos a los ricos. La globalización financiera imperante y su pretensión de uniformidad cultural neoliberal solo ayudó a las élites, quienes entienden que su fundamento es la explotación. Retomando la frase mencionada en mi introducción, la soberanía, estúpido, uno podría llegar a pensar que este insulto, estúpido, está dirigido a un insensato colectivo que se presta sonriente al juego de la subordinación. En analogía formal y simbólica, observando esta obra detrás mío, representa un conjunto de montañas y que he titulado Soberanía. Me remonto a la época colonial, a comienzos del siglo XVI, en donde una montaña llamada Cerro Rico, en Potosí, Bolivia, fue un centro minero rico en plata y que constituyó una enorme fuente de recursos para el entonces emergente esplendor del Imperio Español, y que fue clave para impulsar el capitalismo mundial. Se cuentan por millones los muertos producto de la explotación de esta montaña durante el dominio español. ¿Y dónde está esta plata o el oro? Es una pregunta retórica. Entre otros tantos saqueos de la época, no olvidemos en parte el aporte que realizaron los piratas ingleses, quienes se encargaron de robar nuestras cuantiosas cantidades del saqueo hacia la corona de Inglaterra. Este modelo de saqueo se ilustra en la historia reciente con otra montaña, en Jabal Amir, Sudán. El año 2011, un par de beduinos hacían su recorrido por ese paisaje cuando hallaron una enorme veta de oro. Aquello se convirtió en un hallazgo de espanto. Se sabe que menos de la mitad de sus minerales explotados transitan en mercados legales. Por lo tanto, más de la mitad transita por mercados paralelos ilícitos. Se sabe que Emiratos Árabes Unidos es hoy el mayor receptor del oro, además de los diamantes. No es menor constatar que Emiratos Árabes hoy disputa a Suiza su posición como principal centro de comercio de joyas y oro. Sí, Suiza, ese país que cuenta con una amplia propaganda de neutralidad diplomática en Occidente. Para el ya diezmado pueblo de Sudán, las condiciones de explotación de estos minerales preciosos, sumado al estallido de la violencia extrema, han desolado aún más su existencia. Las cruentas tragedias que reportan la explotación de estas montañas ricas en minerales revela que el sistema capitalista, en el sistema capitalista es inherente que se derroche sangre por un lado y por el otro se derroche la riqueza. Basándonos en el contemporáneo ejemplo de Sudán, es posible distinguir la nueva etapa del capitalismo, que tiene que ver con el desplazamiento de epicentros de riqueza del denominado Occidente. Concretamente, debido a la caída del dólar, las naciones del mundo buscan aumentar sus reservas en oro. Emiratos Árabes lo entendió. Entonces, hoy los epicentros de riqueza están siendo relevados, o al menos sus paradigmas se han ampliado. Además, cada día el mundo mira menos al occidente, el mundo se ha amplificado. Es palpable el impacto de los BRICS, del cual Emiratos Árabes es parte.
Y sin duda se plantea un nuevo escenario que desafía al poder hegemónico dirigido por los Estados Unidos de América. Este hegemón, como una bestia herida, se defiende ferozmente para mantener su dominio. El mundo se transforma y salen los monstruos. Los mayores damnificados de esta bestia herida somos los pueblos del sur. Y aunque el capitalismo se apoderó de todo y su ideología parece nunca extinguirse, hoy, en un mundo en disputa por sus epicentros de poder, en este gran reparto se evidencia la urgencia del concepto soberanía. En esta emergencia es fundamental entender este nuevo mundo mirando el mapa y entender la geografía y las nuevas rutas del capital y comercio. Cuando se mira un mapa, también se aprecia la topografía del territorio, de las naciones, y pensamos en sus pueblos. Es la soberanía inteligente. He aquí algunas ideas para salvar al planeta de la hegemonía destructiva. Hoy día sucede que el sacudido imperio, la bestia herida, ha expuesto su verdadera cara como hegemón. Y podemos ver en todo su esplendor su poder destructivo, basado en el endeudamiento, la entrega de recursos naturales, mineros y energéticos, la extranjerización de las tierras, la destrucción del aparato productivo del mercado interno, que genera empobrecimiento de nuestros pueblos y subordinación. En este punto aclarar que los pueblos del sur sabemos cómo es el fascismo. Lo hemos sufrido bajo el auspicio del hegemón. Pero hoy, incluso, la biodiversidad planetaria es la que está en riesgo si la locura bélica prospera. De mi parte, está claro que el capitalismo desencanta. Ahora mismo, en esta nueva fase de capitalismos en pugna, el arte debe liderar la transición, señalando formas para reparar la deuda social. Los trabajadores del arte tenemos el poder de señalar qué tipo de sociedad se puede fundar. El capitalismo no existió siempre, y aunque se ha naturalizado, no es más que una ideología y es posible construir algo distinto, o por lo menos cambiarlo. Es imperativo reconciliar a la economía y a la política para afrontar la deuda con la biodiversidad planetaria. Debemos priorizar a las mayorías del sur, reparando las injusticias hacia comunidades originarias y racializadas, reconociendo el legado del continente africano y el papel de la mujer. El arte debe reflejar nuestras deudas colectivas, guiándonos hacia una alternativa global que promueva la reparación y la justicia compartida. Aquí estoy, en esta esquina, parafraseando al escritor chileno Pedro Lemebel: la esquina es mi corazón. En este territorio pequeño y precario defiendo una bandera utópica, dispuesta a enfatizar que este es el momento de resolver estas deudas, materializando la posibilidad de un mundo democrático, amoroso y con bienestar para toda la humanidad. Esta es la verdadera lucha soberana. Como una montaña que surge de eventos sísmicos dramáticos,
Esta figura revela un poder que el ser humano ha reverenciado desde tiempos ancestrales. La montaña es matriz, símbolo de vida y grandeza. Al emerger, también nos recuerda lo que la sostiene es aún más inmenso, una fuerza primordial que nos conecta con nuestras raíces y la esencia de la existencia misma. ¡Huepa! Watanegi konsu, yupi pati, tulirani wanaga. Watanegi konsu, yupi pati, tulirani wanaga. Watawinegi konsu, watawinegi wanaga. Watawinegi konsu, watawinegi wanaga. Si tú quieres bailar sopa de caracol, Watanegi konsu, yupi pati, tulirani wanaga. Watanegi konsu, tulirani wanaga. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar. Si tú quieres bailar sopa de caracol, Watanegi konsu, tulirani wanaga. Watanegi konsu, yupi pati, tulirani wanaga. Watanegi konsu, tulirani wanaga. Watawinegi konsu, watawinegi wanaga. Watawinegi konsu, watawinegi wanaga. Si tú quieres bailar sopa de caracol, Watanegi konsu, tulirani wanaga.